Entonces, ¿qué dice en Mateo 19? Dice que los fariseos y los escribas vinieron para tentar a Jesús, diciéndole: es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, por cualquier causa. Jesús los remitió a la creación diciendo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Y lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Entonces ellos apelaron a Moisés. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a las mujeres? El Señor Jesús los corrigió. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Una cosa es permitir y otra cosa es mandar. Moisés no mandó el divorcio, sino que permitió el divorcio por la dureza del corazón de los israelitas, que se divorciaban de la mujer porque estaba gorda, porque estaba vieja, porque hacía la comida mal o porque no atendía bien las necesidades de él. Entonces, por cualquier causa se divorciaban. Entonces, primero Jesús los remitió a la creación. Luego cuando ellos apelan a la ley de Moisés, Moisés los corrige, que Moisés no mandó, sino que permitió, y ahí vuelve y los manda al principio, pero al principio no fue así. Y entonces viene la última palabra. Entonces dice: mas yo os digo. Todo cristiano se atiene a lo que dijo Cristo, porque Jesucristo es la última palabra. Entonces, mas yo os digo, el que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay algunos que han objetado eso diciendo que fornicación es solamente en los solteros. No. El soltero fornica porque no es casado, pero el casado adultera fornicando, porque fornicación viene de la palabra griega fornecha, que describe toda relación sexual fuera del matrimonio. El matrimonio no es un papel ni es una ceremonia. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Si hacen la ceremonia y firman los papeles, pero no consuman el matrimonio, no ha habido matrimonio. Por eso cuando una pareja hacen eso y resulta que el hombre es homosexual o la mujer es lesbiana y no consuman el matrimonio, entonces ellos no se divorcian, ese matrimonio se anula, que es diferente. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la unión. Entonces, el que se une a una mujer se hace un cuerpo con ella y los dos serán una carne. Cuando uno de los dos se une a otra o a otro, rompió el vínculo. Entonces lo que va a hacer un juez no es a separar o a romper, sino a legalizar lo que está roto. Porque yo me hice un cuerpo con la que es mi esposa hace 50 años. Y si yo o ella tuviéramos una relación extramarital, ese vínculo se ha roto. Entonces, por eso el Señor dice: el que repudia a su mujer salvo, excepto por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, porque no se ha roto el vínculo.
En Primera de Corintios capítulo 7, donde Pablo trata los problemas del matrimonio en Corintio, habla de una separación por causa de fe, no por causa de fornicación. No está hablando de fornicarios, sino de casados. Habla de los que han sido dados en matrimonio, habla de los solteros y habla de las viudas. Entonces dice, si un hermano tiene mujer inconversa, en algunas versiones dice infiel, pero no se refiere a infidelidad del matrimonio, sino infiel al Señor. En la versión esta dice más claro, si una mujer tiene un marido inconverso y quiere vivir con ella, dice, no lo deje. Y si una mujer cristiana tiene un marido inconverso y quiere vivir con ella, no lo abandone. Pero si el inconverso se separa, dice, sepárese, porque a paz nos ha llamado Dios, no están sujetos a semejante esclavitud, pero quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. ¿Por qué? Porque no se ha roto el vínculo. Esa es una separación por causa de la fe, o puede ser una separación que es muy común en este tiempo por incompatibilidad de caracteres. Esa es una de las cosas que alegan cantidad de gente para divorciarse, incompatibilidad de caracteres. Pero eso es ¿qué? Dureza de corazón. El cristiano no debe ser esa persona, duro de corazón. Entonces, en el inconverso cabe eso, pero en el cristiano eso no cabe. Entonces, hay algunos que todavía, porque ahí me dijo un pastor que tuvo una división por allá en el pueblo donde está, y está dormido a propósito. Entonces, dice que los que se fueron que por el divorcio en la iglesia, porque algunos han dicho que la iglesia aprobó el divorcio. Eso no es cierto. La iglesia no divorcia. La iglesia lo que hace es que cuando investiga el caso y comprueban que hay una parte inocente, se le autoriza para que se vuelva a casar. Eso es todo. Porque el matrimonio no lo legisla la iglesia, lo legisla el Estado y lo garantiza el Estado. Cuando una mujer va a demandar al marido porque no da para los hijos, no va donde el pastor, ni va donde el cura, va donde el juez, porque es el Estado el que legisla y garantiza el matrimonio. Entonces, hay unos cristianos que quieren ser más cristianos que Cristo. Hay católicos que son más papistas que el Papa, pero los cristianos no podemos ser más cristianos que Cristo. Y esa salida la dio Cristo. Es la única salida. La parte inocente en un divorcio por haber adulterado, repito, el casado adultera fornicando, porque adulterar es alterar. Si usted altera la cantidad en un cheque, está adulterando el cheque. Si usted altera un documento, está adulterando un documento. Si usted le echa agua a la leche, está adulterando la leche. Entonces, adulterar es porque el casado prometió delante de Dios y de los hombres, o por lo menos delante de los hombres si era inconverso, unirse a esa mujer para vivir con ella hasta que la muerte los separara. Y lo mismo hizo la mujer. Entonces, al divorciarse están alterando, o sea, adulterando ese pacto. El soltero, como no ha hecho ningún pacto, simplemente lo que hace es fornicar. Pero el casado adultera fornicando. Porque toda relación
sexual fuera del matrimonio es fornicación. Entonces, eso está claro. O sea, que usted no se ponga a dar vuelta a eso. Si usted tiene ese caso, hable con su pastor. El pastor le va a ayudar para que plantee eso en el consistorio y aténgase a lo que diga el consistorio. El consistorio va a investigar si verdaderamente usted es inocente, y si lo es, le va a autorizar que se puede volver a casar legítimamente, no de segunda, sino de primera. Entonces, porque la persona está libre, la parte inocente queda libre, la parte culpable es la que no queda libre. Entonces, eso está bien claro. Y el Señor Jesús, siendo el legislador, es el único que tiene el derecho, la autoridad para alterar la ley. Él no solamente dijo eso ahí, en el Sermón del Monte dijo: oísteis que a los antiguos fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Él alteró la ley ahí, porque él es el legislador. Oísteis que a los antiguos fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, así para poseerla, no es que no podemos mirar las mujeres, para poseerla ya adulteró en su corazón. Entonces, él como el legislador es la única autoridad que puede cambiar la ley. Entonces uno tiene vuelta de ojo. No le busque pelos negros al caballo blanco, porque no tiene. Así que eso es todo.